Feliz Navidad, Marco, Cáliz, feliz Navidad a todo el personal ahí. Están fuera de cámara, así que se han sacrificado también en esta Navidad y que no han tenido vacaciones como la empresa privada hoy. Qué bueno. La Navidad, fiesta de gozo, fiesta de salvación, ¿verdad? Acontecimiento vivido en cada parroquia, cada uno con sus manifestaciones de fe, como las posadas de modo particular, que son eminentemente bíblicas. Aquí tuvieron mucho renombre la parroquia, que es extensa la parroquia, sí, ¿verdad? Suprimimos las misas en 4 lugares que se celebran dominicalmente, fue esta parroquia, y nos facilitó el rector, doctor Hidalgo Marenga, y el director de campus, el ingeniero Alan Rivera, el polideportivo. Ahí celebramos, de verdad, ahí pasamos lista de cada sector donde hay presencia dominical o sabatina, anticipando el domingo, y de verdad queríamos sentirnos uno ese día, una sola comunidad, que nos viéramos, que nos conociéramos, ¿verdad? Y modestia aparte, tenemos un coro con flauta, traversa, saxofón, percusión, voces, y le dio un toque de ternura. Bonita la celebración. Por lo menos había unas 1,100 personas, excelente, ¿verdad?, que se ubicaron en silla en el gimnasio y otras en las gradas. Agradecemos pues a todos aquellos que hacen posible estas celebraciones, a todos esos agentes de pastoral, a todos los presbíteros que han hecho lo propio para celebrar esta fiesta de ternura, de cercanía. Como subrayaba el Papa ayer, 3 características de la Navidad, del Emmanuel: el encuentro, la sencillez, la pobreza, ¿verdad? Incluso puso de manifiesto ese toque que podemos perderle a la Navidad, que puede convertirse en una vanidad también. Y Marco, contemplar la ternura de Dios que toma rostro en el niño que descansa sobre pajas, decíamos en esa noche, no contemplamos la gloria de un rey, ni de un hombre rico, ni de un hombre fuerte. Contemplamos la gloria de un Dios hecho niño, hecho ternura, hecho candor, hecho amor. Ante la ternura debe doblar la rodilla el sicario, el asesino, para contemplar la vida que viene de Dios, y todo atentado contra la vida es un atentado contra el mismo Dios. Ante el candor debería doblar la rodilla el prepotente, el orgulloso, aquellos políticos que se han endiosado en el poder, sí, para contemplar la grandeza de Dios hecha pequeñez en un niño que descansa sobre pajas. Ante el amor deberíamos de extasiarnos todos, de conciliar el luminoso cielo de los ángeles con la noche oscura, esas noches oscuras que vive nuestra Honduras, y que en la introducción de la mensaje pastoral lo decían los obispos, citando al profeta Isaías: el pueblo que caminaba en las tinieblas de una luz. Necesitamos, como los pastores, ser guiados no por una estrella, no por un astro, sino por la fe. Guiados por la fe, doblar rodillas ante el Emmanuel para estar de pie ante tantas circunstancias adversas que vive Honduras y que viven nuestras familias también, pero que debemos afrontarlas con mucha fe, con mucha esperanza, fiel a ese versículo del profeta Isaías: el pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz la que conduce a los pastores al pesebre, es una luz la que lleva a los reyes magos al pesebre. Hoy es la luz de la fe que es seguridad de lo que no se ve y garantía de lo que se espera, como lo dice la carta a los Hebreos, es la que nos debe conducir siempre a estar de rodillas ante el Emmanuel, reitero, para estar de pie ante tantos desafíos que nos presenta la vida. Así es, Marco. Así es, padre. Bueno, desafíos también el que ha lanzado el Papa Francisco en su Twitter esta mañana, donde ha dicho: pidamos a Jesús recién nacido la novedad de un corazón capaz de perdonar, la fuerza para rezar por quienes nos han hecho daño y para dar paso, apertura a la reconciliación tan necesaria en nuestro país, padre. Y sin duda, es una nota como congénita de estar confrontados, ¿verdad? Y como dice la Escritura, todo reino dividido perece. Pongámoslo en paralelo, en un parangón. Todo país dividido perece. Creo que es el momento de conjuntar esfuerzos, vivir la unidad en la diversidad.
lo que le falta al Congreso. Y Marco, yo dije una frase en una emisora y la han repetido, que no es justo que le llamemos circo al Congreso Nacional, porque es ofender al payaso. El payaso hace bien su trabajo, ¿verdad? Podemos llamarle jungla o lo que sea. Lo cierto es que necesitamos un líder que unifique criterios, que no use el sistema maquiavélico de confrontar, porque como dice ese principio, divide y vencerás. Creo que es el principio que está en agenda, nos diera la impresión. No ponerse de acuerdo en cosas tan vitales, ¿verdad?, como es el presupuesto para poder lanzar al país a otro espacio. Ese reto del Papa es válido para nosotros, a reconciliar los opuestos, a vivir la unidad en la diversidad. Cuando hay ese sano pluralismo, hay un enriquecimiento grande y nos permite crecer, pero cuando hay confrontación, decrecemos. Damos un paso para adelante y 3 para atrás. Sí, definitivamente, padre, y eso es a lo que estamos llamados y es lo que hemos escuchado durante incluso las lecturas del Evangelio este fin de semana, que bueno, cabe destacar que hemos vivido exactitas las 4 semanas de Adviento y ya estamos ahora celebrando la octava de Navidad, padre, y hemos escuchado octava de Navidad, sí, tres raro diferentes. Tengamos 4 semanas de Adviento, muy cierto, sí, ¿verdad? Sí. Qué lástima que el Adviento es tan corto, pero tan rico que es en el fondo. Sí, seguimos con la octava de Navidad y ese texto del domingo, el domingo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Y es lo que necesita el país, hombres y mujeres de buena voluntad. El que tiene buena voluntad es agente de bien, es agente de cambio. Lo reiteramos las palabras de Pablo, no te canses de hacer el bien. Yo lo decía antes y lo vuelvo a repetir, el perverso, el mal lo hace bien y el bien lo hace mal. El que tiene algo de Dios en su corazón, el que tiene la ternura, la compasión, la cercanía del Emmanuel, no se cansa de hacer el bien. Lo que dijo Pedro en el discurso de Pentecostés, aquel que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Ojalá ese epitafio se pusiera a poner en cada líder en su tumba. Aquí descansan los restos de quien pasó por Honduras haciendo el bien. Pero de repente va a ser lo contrario. Aquí descansan los restos del que lo mal lo hizo bien y el bien lo hizo mal. Que no sea así. Cuando haya esa exhortación de los ángeles, se viva con plenitud, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Habrá paz cuando haya justicia. La paz, reitero, no es ausencia de conflictos, no es equilibrio de fuerzas, tantos antisociales en la calle, tantos policías militares en la calle. No, la paz no es equilibrio de fuerzas. La paz no es la de Requiesca Antimpache, de eliminar al enemigo. Esa paz que nos fraterniza, que decíamos antes, que se conjuga en el luminoso cielo de los ángeles con esas noches oscuras que vive nuestra Honduras, para que le demos crédito a esa palabra del profeta. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz, y veremos luz cuando haya líderes de buena voluntad capaces de hacer el bien por esta nación que nos ha visto nacer, crecer y nos verá morir y nos recibirá también allá el día que nos sepulten. Genial, padre. Bueno, ya puede empezar también usted a enviarnos sus consultas al 2257-1953, 2257-1953, ¿verdad? Para que usted pueda ser parte de este programa. Padre, y bueno, y dentro de esta octava no podemos obviar que tendremos bastantes celebraciones. Entre ellas, bueno, la primera, que es la que tenemos aquí más cerca, es el Día de los Santos Inocentes. Un día que todo el mundo lo ha agarrado como para hacer bromas, pero que en realidad conmemoramos a todos aquellos que entregaron su vida para que naciera Jesús, y que bueno, que viene en consonancia también para poder luchar contra eso que usted mismo nos manifestaba, el respeto a la vida y buscar la justicia desde nuestra fe. Y otra solemnidad que se añade es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Hoy San Esteban, sí. Celebramos a Juan Evangelista el 29, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Hay fiestas bastante fuertes dentro de la octava, que quiere verse como un solo día en la semana, donde seguimos cantando el Gloria en las Eucaristías, ¿verdad? Los salmos es el de la primera semana, el salmos siempre que se usan en las octavas, como en Pascua también. Esta es la octava de Navidad, y están estas solemnidades y estas fiestas incluidas en la octava de Pascua. La Navidad continúa, queridas
oyentes y televidentes, la Navidad termina con el bautismo de Jesús. Para los alcohólicos y drogadictos terminó en la madrugada de ayer. Para nosotros, creyentes, practicantes, continúa la Navidad. Y como dice la cantautora Diana Sánchez, siempre es Navidad cuando somos capaces de darnos. Y que no cabe duda que la teología del regalo, Marco, viene de ese gesto, primero de que Cristo es un regalo, un don para la humanidad. Dios se apasionó tanto por el ser humano que decidió hacerse humano. Y lo divino se hace humano para que lo humano, entre comillas, se divinice. Como lo dice el prefacio, la gracia que Adán y Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en Cristo y María. En otras palabras, así como por un hombre y una mujer vino el pecado al mundo, por un hombre y una mujer vino la salvación. Esa es la teología del don. También el hecho de que los Reyes Magos porten esos dones para Jesús. Por eso en la Navidad, pues tenemos esa tendencia, costumbre a dar. Pero Marco, en el fondo hacemos trueque, si me das, te doy, ¿verdad? Incluso sopesamos el costo, el valor económico que tiene el regalo y lo devolvemos, ¿verdad? Por eso la Madre Teresa, cuando le preguntaba por qué sus hijas no admiten una comida en casa parroquial, me decía, Padre Ovidio, a los pobres nadie los invita a un banquete, se les da el sobrante, ¿verdad?, de la comida, ahí en la mano y que se vaya. Y tiene sentido, pues. Y notamos que en Navidad, pues, hasta el cuchumbo, pero toda la teología del regalo nace ahí. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿verdad? Cristo es el don, el regalo de Dios a la humanidad. El hecho de que los Reyes Magos portaran esos regalos, ya viene el don de por qué regalamos, por qué compartimos. Pero el Papa decía, no hay una auténtica Navidad, lo decía a la medianoche, si no se comparte con el pobre, ¿verdad? Yo creo que, modestia aparte, nosotros a 187 vigilantes le facilitamos un saquito, ¿verdad? Una colcha, un par de zapatos. Bendito sea Dios, que hay gente que confía en nosotros, que podemos canalizar esa ayuda a los más desprotegidos, a los más explotados, como son los pobres vigilantes que velan nuestro sueño. Dormimos a pie, a pierna suelta, como dice el argot popular, con estos fríos de diciembre, y los pobres aguantan hambre, frío, necesidad y maltrato. Creo que el Papa ha subrayado fuertemente eso y lo dice, ¿verdad? Cómo la voracidad, la avaricia nos hace devorarnos los unos con los otros. La avaricia, que como dice el apóstol Pablo, es la peor idolatría y que nos hace vivir estas circunstancias. Creo que ese subrayado que dice Pablo, Cristo siendo rico se hizo pobre. Y Marco, es comprensible porque nosotros hemos tenido la tendencia de leer el texto de manera subliminal, pero pensar que María caminó cientos de kilómetros, más de 100 kilómetros a pie entre Nazaret y Belén, ¿verdad? Con los pies llagados como los pobres migrantes hondureños, venezolanos, cubanos, haitianos que pasan por aquí, ¿verdad? Exhaustos, cansados y que dolorosamente hasta algunos policías los explotan, los exprimen, los extorsionan, ¿verdad? Y los transportistas se aprovechan de ellos. Cristo lo vive en carne propia, ¿verdad? Siendo rico se hace pobre. Creo que la Navidad nos porta la clave para comprender aquellos enigmas, aquellos reclamos que hay en un corazón herido. El porqué del dolor, el porqué de la guerra, el porqué de la humillación, el porqué de pobres cada vez más pobres, ¿verdad? A costa de ricos cada vez más ricos y viceversa. Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. El porqué de la enfermedad, el porqué de la pandemia y tantas cosas que hay en el corazón humano que como quisiéramos culpar a Dios de esos desaciertos humanos. En Navidad el ser humano debe guardar silencio y dejar que Dios hable, porque Cristo experimentó no solo la estrechez del vientre materno de María, experimentó el no encontrar lugar para nacer. Nace en un establo, ¿ah? Silencioso, donde el colchón, discúlpenme, fue zacate fresco y seco. No llevaban una colchoneta, no llevaban una colcha extra para extenderla en el piso, pensando que iban a encontrar
posada, ¿verdad? Y como dicen varios autores, pongámonos ahí en los pies de María, contemplar a María. ¿Qué pudo pensar ahí en aquel momento? Que de repente tuvo que romper sus mantos para envolver al Hijo de Dios. Y como lo dice el texto, lo puso en una pesebrera. No es que nació en un pesebre. La pesebrera es una canoa donde comen, tallada en piedra, donde comen los animales. Ahí lo puso para que no lo picaran las alimañas. ¿Qué pudo pensar ella en aquel momento? ¿Cómo es posible que debe amamantar a aquel que alimenta a todo viviente? ¿Cómo es posible que pueda envolver los frágiles brazos de aquel que todo lo puede? ¿Qué pudo pensar José? ¿Cómo es que el que era grande en el cielo se haga tan pequeño en la tierra? ¿Cómo es que un pesebre pueda contener al autor de la creación, como lo narraba el Evangelio de Juan? La palabra existía desde antes, por la palabra se hicieron todas las cosas y la palabra se hizo carne. De Jesús mismo. ¿Cómo es posible que el autor de todo lo pueda contener? Una pesebrera donde comen los animales. Creo que es ahí donde guardamos silencio, como lo guarda María y José en ese trayecto de Nazaret a Belén, con los pies llagados, exhaustos, cansados. María con 9 meses de embarazo, que sin duda que esa caminata le permitió tener un parto normal, porque según el ginecólogo, la pelvis se dilata más fácil, ¿verdad? Pero ella, como dice Pablo, compartió toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Y pensar que una lectura subliminal nos hace verlo como que ocurrió en el cielo. Lo encarna María y José. Viven los silencios de Dios, y es aquí donde el ser humano debe guardar silencio. Cristo experimenta el no encontrar lugar en la posada, experimenta la estrechez del vientre materno de María, experimenta la emigración, el exilio y la persecución, porque el marero de Herodes lo quiso matar. Ya tú lo aludías, porque el Día de los Inocentes, porque Herodes mandó matar a todos los menores de 2 años de la comarca para poder dar con el niño, que lo perseguía por la frase que le dijeron los Reyes Magos: venimos a adorar al Rey de Israel, como que le iban a quitar poderío. No comprensible para él el concepto de rey. Él no viene a reinar matando, sino dando la vida. Él no viene a reinar hiriendo, sino sanando. Él no viene a reinar sirviéndose, sino sirviendo a los demás. Creo que Navidad es un momento de guardar silencio, sí, y saber que, como dice San Atanasio, lo que no es asumido no es redimido. Y de hecho, el Señor asume la frágil condición humana para redimir al ser humano. Repito las palabras: lo divino se hace humano para que lo humano se divinice, entre comillas. Definitivamente, Padre Ovidio, todo esto va en consonancia sobre todo ese tiempo que usted dice, llamados a hacer silencio y reflexionar, porque hay muchos que dicen: qué locura que el Rey de Reyes haya nacido en un lugar de esa forma y que haya muerto de la forma en que ha muerto. O sea, todo el mundo dice, es una locura ver cómo ha llegado el Rey de Reyes, Señor de Señores, para nuestra tierra. Pablo, así es, la locura de Dios, sí, ¿verdad? Recordamos 1 Corintios 1:25, ¿verdad? Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para nosotros sabiduría de Dios. Pongámoslo en paralelo. Es sabiduría de Dios haber nacido como nació, sí, haber muerto como murió, ¿verdad? Dios elige lo pequeño, lo sencillo, para confundir al inteligente, al fuerte. Así es, Marco. Bueno, ya sabes, 2257-1953, por acá le están mandando saludos al Padre Ovidio, a todos los que elaboran en tan prestigioso canal, porque es un canal de evangelización. Bendiciones para esta Navidad y les deseamos un próspero 2023. Así que, Padre, yo creo que también todos estamos poniendo la mirada en el 2023, que va a ser de muchos retos para nuestro país, sobre todo en materia de justicia, Padre, con la elección de la Corte Suprema. Sí. Parece que los pasos que van dando son más acertados que en el pasado reciente, ¿verdad? Sí. Hace 7 años, que no está así manipulada como lo fue, ¿verdad?, la elección de la Corte anterior. Esta vez tiene mucho crédito la comisión que integra la selección de estos candidatos, y tenemos fe de que es otra corte la que va a cantar, sí, ¿verdad? Sí. Que, recordando esas palabras del sociólogo político mexicano
Cano, que la repetimos mucho. El poder absoluto corrompe absolutamente lo que pasó en la administración pasada. Creo que los disensos en el Congreso, los disensos en las autoridades permiten el enriquecimiento y permite la objetividad. Y tenemos fe que esa expectativa del próximo fin de año de enero, que va a ser grande, a la espera de la elección de las mejores personas, porque los hay. Hay personas íntegras en los colegios de abogados, como los hay que no lo son, como lo denunciaba el CNA recientemente, ¿verdad? Creo que estará en el poder del Congreso, en la elección del Congreso. Será fundamental que no pierdan el sentido común, que no se vea el partidismo, sino que se vea el bien de la nación, porque eso es la política, el arte de administrar el bien común. Creo que es el momento de limpiarse la cara a los congresistas, porque se la han manchado, por un lado, ¿verdad? Han habido blanco y negro en esas decisiones, ¿verdad? Pero es el momento de lavarse la cara, ¿verdad? Y ojalá que de la Sisi no sea una simple promesa de entretenimiento y que no se le dé largas, porque urge una justicia de veras, como la palabra misma lo encierra, una justicia igual para todos, que no sea una justicia selectiva, ¿verdad? Que no sea política, sino que de verdad no pierda nunca la objetividad y que los llamados no se consideren perseguidos políticos, porque después de haber cometido tantos desaciertos se victimizan y se están victimizando últimamente. Definitivamente, padre. Y bueno, y justamente para el 1 de enero, ya este día que tendremos una jornada de la paz, el Papa ya ha presentado su mensaje para el 2023, donde llama a aprender de lo que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo con COVID, un mundo que está en guerra, padre, también que grita paz y que también pide una iglesia al servicio del mundo como lo ha hecho siempre, padre. Sí, el mensaje tiene ese acento que tú decías, ¿verdad? La guerra, el pospandemia, la pandemia que no es que no ha pasado. No ha pasado, claro. La pandemia sigue y se llegó para quedarse el virus. Nos toca convivir con él, pero las lecciones aprendidas durante lo desafiante, cuando se empezó a enfrentar, a empezar a investigar, a agarrar al enfermo de laboratorio, porque así fue, buscándole salida, creo que son lecciones de la historia que debemos aprender. Creo que de las caídas surgen buenas levantadas. Sí. Nos toca levantarnos, levantar cabeza, como lo dice un texto bíblico. Levanta tu cabeza que llega tu liberación. Y el Papa es reiterativo en eso, en el campo de la justicia. Y nos pide una iglesia que no esté, dice, quiero ver una iglesia herida, prefiero ver una iglesia herida y manchada y no una iglesia enferma y encerrada en la sacristía. Por eso esas palabras dominantes en su discurso. Una iglesia en salida, una iglesia en misión, una iglesia hospital en tiempo de guerra, una iglesia samaritana, ¿verdad? Y es lo que el Papa propone con esto de la sinodalidad, comunión, participación y misión. Palabras que nacen en las reflexiones del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y creo que me da la impresión que los teólogos y pastoralistas europeos como que no quieren aceptar esas verdades pensadas en esta iglesia que peregrina en América Latina, porque a veces hay cierto orgullo, ¿verdad?, pastoral, como que no se quisiera asumir Europa ni Estados Unidos estos términos que nacen en las conferencias episcopales y que son de eclesialidad, comunión, participación y misión. Son palabras que inspiran la misión, inspiran la entrega, inspira a ser una iglesia samaritana. Te lo digo porque estudié allá y cuando estaba en boga la teología de la liberación, nos decía un teólogo alemán, América Latina no puede hacer teología porque no tiene lengua propia, sino que fue importada. Me recuerda que en esa clase éramos más de 100 alumnos y 48 nos salimos porque sentíamos que era un insulto a una iglesia que camina, pobre, peregrina, con mártires, con entrega, y que no se le reconozca ese mérito. Somos iglesia, qué bueno que somos pluralistas, qué bueno que esa diversidad lleva a la unidad, como lo subraya el Papa, como lo pide Jesús. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti somos uno, para que el mundo crea. O sea, para ser testigos creíbles hay que vivir la unidad,
en la diversidad, en el seno de esta Iglesia católica tan diversa como es aquellas ramas ortodoxas que están en comunión plena, ¿verdad? Varias ramas que no recuerdo en este momento, pero que se vive la unidad, ¿verdad? En la diversidad. Creo que esa propuesta del Papa de una iglesia en salida, una iglesia hospital en tiempo de guerra, es como recuperar la identidad en que nació. La iglesia deja de ser de ella misma cuando no es misionera, ¿verdad? Y este es el momento, como lo subrayábamos en el Adviento, el momento de hacernos sentir que está viva la iglesia, con las posadas en todos los sectores residenciales y rurales de la parroquia se ha hecho y se hace sentir. Incomodamos, nos ven caminar, nos ven peregrinar. Una iglesia en salida es una iglesia misionera. Ser apóstol hoy por hoy es dar a Cristo como lo da María. Sí, definitivamente. Y esa parte es muy interesante y también la resaltaba el Papa Francisco en sus mensajes durante las misas de Nochebuena y Navidad. Dice que desde el pesebre hasta la cruz, su amor por nosotros fue tan tangible, concreto, desde su nacimiento hasta su muerte. El hijo del carpintero abrazó la aspereza del leño, la rudeza de nuestra existencia. Nos amó con palabras, y esto podría escandalizar también al mundo, que él haya venido de esa forma. Dice Jesucristo no se conforma con apariencias. Y además podemos ver la voracidad de los más ricos, que en este tiempo son los que se consumen a los más pobres, Padre. La voracidad, la avaricia, ¿verdad? Sí. Nos hace devorarnos unos con otros. Yo pensaba en este momento la millonada de dólares que Estados Unidos le va a dar a Ucrania para que se defienda, ¿verdad? Creo que son 1.800 millones de dólares. Por ahí. Pucha, que lo diéramos para apalear el hambre en el mundo. Sí. Que lo diéramos para buscar tecnologías pequeñas al alcance de la gente para que pueda subsistir, pero invertimos más en la guerra que en el hambre y la necesidad de los demás. Y esta voracidad también refleja el poner en juego nuevas armas, tener otros presupuestos comprando armas, ¿verdad? Qué triste que el ser humano, por el que Cristo se apasionó y se hizo hombre, sea víctima de la criminalidad, no de la bondad, sino de la criminalidad. Y el Papa hablaba de la pobreza del pesebre, hablaba del pesebre del hambre, del pesebre de la enfermedad, del pesebre del analfabetismo, del pesebre, y va como parangoneando esos desafíos que vive la humanidad, desaciertos de los cuales el ser humano quisiera culpar a Dios, como lo decía antes en la reflexión anterior. Pues a veces queremos culpar a Dios de los desaciertos humanos. Dios lo que quiere es lo mejor para los suyos. Por eso esa ternura divina toma rostro humano. Dios se apasiona por el ser humano que se hace humano. Y como tú lo subrayabas, tomado el discurso del Papa, elige lo inaudito, elige el pesebre, elige la cruz. El modo de nacer y morir es lo que Pablo subraya. Siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Padre, también en nuestro país tenemos el reto de vencer la indiferencia, porque hemos visto que cada quien, bueno, quizás en este tiempo de Navidad se ha preocupado por estar en lo suyo, con los suyos, pero no vemos también eso que usted remarcaba, a los guardias de seguridad, a las pobres aseadoras que quizás tienen que estar en un hospital, a los que incluso hasta los mismos agentes de seguridad que están en la calle cuidándonos también, y a veces tenemos esa indiferencia exponiendo su vida. Exactamente, y vemos con indiferencia esa entrega de estas personas, Padre. Sí, lo que subrayabas, nos estamos haciendo como indolentes, que no nos duele el dolor de los demás. Estamos perdiendo la sensibilidad, el sentido profundo por el otro. Por eso la Navidad debe ser eso, encuentro. El Papa subraya eso de cultura de encuentro. Dios sale a nuestro encuentro, pero ese encuentro con Dios, con el Emmanuel, nos permite salir al encuentro de los demás, ¿verdad? Dado por la pandemia, por el cambio de administración, ¿cuántos han sufrido esta Navidad? Hambre, necesidad, falta de medicamento, ¿verdad? Es el momento de tender la mano. Como subraya, lo ya llevado y traído, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar.
y nadie es tan rico que no necesite recibir. Creo que precisamente la Navidad es despertar esa sensibilidad humana, ¿verdad? Ese sentido profundo por el otro, el ser samaritano, siguiendo la secuencia de los verbos de la parábola del capítulo 10 de Lucas, vio, se conmovió, se acercó, se inclinó y puso de pie al que estaba caído. Y como dice el Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, no es lícito ver al otro de arriba para abajo, tan solo cuando es necesario para levantarlo y ponerlo de pie. Tantas veces vemos al empleado de arriba para abajo. Lo vemos como de menos, como un peón que me merece trabajar, que merece que me trabaje para que le pague, etc. Creo que esa palabra de hablar, de decir hospital en tiempo de guerra, es precisamente suscitar la sensibilidad, cercanía, la inmediatez a quienes sufren todavía el duelo de haber perdido un ser querido por la pandemia o por otra patología o un accidente, el duelo de haberse divorciado, de haberse separado en el matrimonio, el duelo de haber perdido el trabajo, la casa, con lo de las tormentas, piensa lo de la Guillén. Esos duelos necesitan consuelo. El profeta Isaías lo daba a entender, que convirtamos nuestro luto y duelo en júbilo y alegría. Creo que eso es parte de la Navidad, más para robarles la alegría a los demás, no estamos para eso, sino para darles gozo y júbilo aún en medio del duelo que pueden estar viviendo. Yo le llamé a medianoche, Marco, a gente nuestra, ¿verdad?, que perdió a un ser querido con lo de la pandemia en este año, 6 muy cercanos a la parroquia, y qué oportuno hacer una llamada. De los 6, 3 estaban llorando en el momento, ¿no? Porque es melancólica la Navidad, eso no le quepa duda. Uno quisiera retroceder en el tiempo para unirse a aquellos tan cercanos a nosotros, pero le decía yo a ellos, la comunión con ellos no se ha perdido. Cuando ustedes sufren, ellos sufren. Parta de una expresión popular que dice nuestra gente: cuando un ser querido muere y los hijos cometen errores, desaciertos, ¿qué decimos, Marcos? Esa alma está en penas. Pongámoslo en positivo. Cuando estamos gozosos y alegres, ellos también. Porque la comunión es empática. Es tener el mismo pensar y el mismo sentir que se tuvo mientras físicamente los teníamos vivos. Definitivamente que sí, padre. Y eso que usted señala, muchas personas quizás estuvieron solos en esta celebración de Nochebuena y Navidad, y que quizás estaban pasando por una depresión o por algún duelo, que no han podido conciliar consigo mismos o con Dios, y que tuvieron que estar solos. ¿Qué decirle a esas personas, padre, que estuvieron solos? Marco, yo le ilustraba a la gente la noche y ayer, pensarle digo en don Julio, el vigilante comodín de la Universidad Católica. Murió soterrada su esposa y 2 hijas allá en San Lucas. Era chofer en el Congreso de un diputado y se dejó a pie. Llegó en 3 días para ver a su mujer, verla ya descompuesto el cuerpo, y a sus hijas. Y ahora con la pandemia perdió a su segunda esposa. Otras veces está con sus hijos menores en la caseta. Y ahí pues aprovechamos en darle algo a los niños, ¿verdad? Pero esta vez no estaban ni los niños. Ha perdido a sus 2 esposas. Yo pasé y lo saludé, le digo, me uno a lo que está viviendo. Se le rodaron las lágrimas, ¿verdad? Pero que Dios le dé fortaleza, ¿verdad? Y le teníamos algo que dar, ya le habíamos dado como parroquia, e individualmente le dimos algo, y se sonrió en medio de las lágrimas. ¿Cómo podemos sembrar una sonrisa en ellos cuando somos solidarios con ellos? Yo lo repito, Marco, esta gente gana menos de 8,000 empiras, me hacen contratos de 3 meses para no darles acuerdos, para no darles prestaciones. No tienen aguinaldo, no tienen 14º mes. En algunos circuitos de la parroquia hemos tocado la sensibilidad y les han dado unas canastas hermosas. El año pasado hasta en efectivo les dieron buena cantidad de dinero. Creo que es gente que mal comida, maltratada, que vive mal, que tienen familia, y que necesitamos de veras despertar un poco. ¿Sabes cuántos vigilantes hay en Tegucigalpa? 26.700 y fracción. Es un ejército de hombres expuestos
que no todos han pasado por el ejército, sino que la necesidad los obliga. Pienso en los vigilantes del circuito donde yo vivo, todos son jóvenes. Nos diera la impresión que ya perdieron las clases, ya no siguieron estudiando, se vinieron del campo a la ciudad, y esa es la lectura que yo hago de ese escenario. Jovencitos todos, ¿verdad? Sí. Teníamos antes gente muy madura, hasta hace 4 años. Con lo de la pandemia cambió el escenario. Creo que es el momento de revestirnos de la ternura divina, así como Dios se dignó revestirse de humano para dignificar lo humano. Revestirnos de los sentimientos del buen samaritano, como lo dice el prefacio ese de la liturgia, de acercarnos al aceite del consuelo y el vino de la esperanza a aquellos que están sufriendo duelo, dolor, necesidad. Definitivamente, padre. Bueno, vamos a separarnos un momento, pero al retornar de la pausa continuaremos con su segmento Respuestas con el padre Ovidio. Así que ya volvemos a su segmento. No nos cambien. Bueno, regresamos a su segmento Respuestas aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios con el padre Ovidio. Ya mucha gente los ha estado saludando. Por ejemplo, Alma nos dice buenos días, saludos a todos, un placer, saludos al padre Ovidio. También Stephanie Nicole nos escribe. Nos preguntan aquí por horarios de confesiones en la Medalla Milagrosa. Vamos a estar consiguiéndolos y publicándonos en nuestra página web para todas esas personas que se quieran confesar. Padre, este día tampoco podemos obviar el tema de San Esteban, el primer mártir de nuestra iglesia. La iglesia se viste de rojo porque es, bueno, sangre de mártires, semilla de esperanza, semilla de mucha fuerza para nuestra iglesia. ¿Cómo ver el papel que tuvo San Esteban dentro de la iglesia siendo el primer mártir? Y que bueno, a raíz de él tenemos muchas personas que se han entregado por la verdad. Y sabes, Marcos, que anda la orden de lapidación es Pablo, ¿verdad? San Pablo, correcto. Conocido como Saulo de Tarso en aquel momento, sí, que perseguía a la iglesia. Por eso esa frase de Pablo tiene mucha carga. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, nos dice en la carta a los romanos, porque él vivió en esa situación de perseguidor y lo reconoce de la iglesia. Protomártir era un diácono, sí, y si notas, él no se resiste a la muerte, no. Perdona a sus enemigos, casi usando el lenguaje de Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos entrego mi espíritu. Casi siguiendo la secuela de las palabras dichas de las ixima verba. Eso en latín, las palabras que salieron máximas de los labios de Jesús, casi la repite él, ¿verdad? En un tono paralelo a la muerte. Creo que mártir es dar la vida en ese caso, ¿verdad? La sangre derramada. Pero hay otros martirios que se viven en el silencio, sí, ¿cierto? Pensemos el martirio que vive la iglesia nicaragüense, sí, con 9 sacerdotes presos, el obispo sometido a juicio y de repente va a dar a esa cárcel de tortura y de maltrato. Ese es un martirio prolongado. No necesariamente el martirio es derramar la sangre, es dar la vida. Y se da la vida de tantas maneras. En la entrega de cada día, ¿verdad? En la entrega, en dar la vida como tal, en el caso de Esteban, que muere por el Evangelio, muere por la verdad, ¿verdad? Creo que son formas martiriales que se viven. Reitero lo que vive la iglesia nicaragüense, la iglesia cubana en cierta manera, asediada, perseguida. Es una prolongación de un martirio, de una muerte lenta. En cambio, el de Esteban fue una muerte, si bien es cierto, lapidación, sufrimiento, crueldad, pero que no es así tan duro como estarlo sufriendo, es tan duro como estarlo sufriendo en el día a día, como pasa con estas iglesias silenciosas y perseguidas. Definitivamente que también la iglesia ha sido muy perseguida. Usted pone este ejemplo de Nicaragua y hay muchas personas también aquí, padre, que han sido perseguidas, incluso no solamente por este gobierno, sino que por otras administraciones pasadas, por querer decir la verdad. Incluso vemos lo que ha sucedido en Guatemala, donde han cerrado medios de comunicación por denunciar las injusticias que se viven en los países y que bueno, que muchos de estos periodistas se han convertido también en mártires por decir la verdad o han sido víctimas de esto, padre. Y qué decir también de muchos de nuestros mártires en la actualidad, en la sociedad, que sufren
de malos pagos en los trabajos, que sufren también del desprecio incluso de nosotros mismos, a veces cuando los vemos en las calles, y todos esos mártires que, como usted dice, sufren en silencio, Padre. Sí, ahí pongámosle ese paralelo que vive María y José, sí, caminando de Nazaret a Belén más de 100 kilómetros. Ellos no reclaman derechos, lo viven en silencio. Y así es la que llamamos en la época de la Unión Soviética la iglesia del silencio, la que sufre. Y se hizo una fundación en Alemania, ayuda a la iglesia que sufre. Esa iglesia sufrida, Marco, es una iglesia purificada, sí, es una iglesia auténtica. Yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, estábamos estudiando en Roma, tuvimos la oportunidad de estar allá. Me recuerdo que el Papa, cuando visitó esas naciones, después de la caída del muro de Berlín, les decía esta frase: sean fieles a ustedes mismas, porque él sabía que la invasión de la modernidad europea, americana, iba a dañar las conciencias de esa gente. Yo te repito, esa iglesia del silencio fue sufrida, perseguida, pero muy auténtica. Yo tuve la oportunidad de encontrar obispos que eran de Yugoslavia, que se desintegró, otra nación que no recuerdo ahora, de Checoslovaquia, que trabajaron en campos de cultivo. Uno de ellos le tocaba limpiar un edificio de 10 pisos, vidrios, pisos, paredes, un conserje más, siendo obispo, ¿verdad? Y vinieron a Roma como en un plan de penitencia, de gratitud, pero era grato platicar con ellos, a uno se le erizaban los pelos. Es la iglesia del silencio, lo que está sufriendo Nicaragua, Cuba, ¿verdad? Asediados, con prohibiciones, restricciones, y ahí está esa iglesia viva, y eso la purifica la iglesia. Eso no es que para la menor duda, porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, o lo dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Dios prueba a los que más ama. El libro de Judith, en el capítulo 18, si no me equivoco, 8, dice: Dios no envía la prueba para castigarnos, sino para purificarnos. Y esa iglesia nicaragüense saldrá fortalecida, saldrá purificada. La iglesia cubana también, de los que tenemos cerca y de los que sabemos que están sufriendo por la fe, ¿verdad? El justo vive por la fe, dice el libro de Habacuc. Yo creo que la fe, que es seguridad de lo que no se ve, les permite a ellos tener esa fortaleza para resistir a las fuerzas del mal. Padre, bueno, también durante esta semana no podemos obviar que el domingo 1 de enero estaremos celebrando a María, Madre de Dios. Tan importante también para nosotros los hondureños en este año jubilar mariano, acercarnos al poder de María, sí, y acercarnos al rosario, Padre. Ya estamos cerca del cierre del año jubilar mariano, conmemoración de los 275 años del hallazgo de la imagen. Sí. Y la recordamos con ese título, Madre de Dios. ¿Y quién se lo da? Es el ángel, cuando le dice a María: el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios, ¿verdad? Lo que le dice a Isabel: ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y como lo dice ella en el Magnificat: desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones, porque el poderoso hizo cosas grandes en mí. Solo las sectas no la llaman bienaventurada, pero las iglesias históricas reconocen el papel de ella. Si llamamos santo, santa, la tierra donde Cristo nació, creció, predicó, murió, resucitó, ¿por qué no es santo el vientre de quien lo engendró, lo amamantó, lo cuidó, lo mimó y lo tuvo en su regazo como madre? Y por eso la recordamos con ese título, instituido por Pablo VI, sí, Santa María, Madre de Dios. Instituye como calendario, pero como título ya lo tiene en el libro en el Evangelio de Lucas. Para nosotros, como repetimos, la misma madre con diferente ropaje, con diferente nombre, de repente con diferente color de piel, con diferente fisonomía, porque aquí tengo la imagen en mi casa, patrona de Taiwán, sí, es una chinita, y chineando al niño con sus ojos rasgados, con su clásico sombrero que utiliza, tiene un nombre especial. Sí. Es la inculturación del Evangelio nos lleva a eso. Ese título es más universal, ¿verdad? Madre de Dios. Sí. La encontramos en el Adviento, que es el tiempo más mariano,
con la solemnidad de la Inmaculada Concepción y con otro ropaje el 12 de diciembre como Santa María de Guadalupe, ¿verdad? El ropaje diferente, pero encarna los mismos sentimientos de una mamá que le dice sí al Señor, rompiendo con su plan original de hacer vida con José y formar un hogar tradicional. Dios interrumpe de una manera brusca en sus vidas y como hombre y mujer justo nunca se resisten a la voluntad de Dios. Y no perdamos de vista lo del año jubilar, es júbilo, el gozo es alegría, ¿verdad? Y sobre todo por las visitas al santuario con las condiciones para ganar la indulgencia plenaria. Esa parte, Padre, también. Ya estamos en la última semana de este 2022. Quizás en el tiempo de Adviento a muchas personas no les quedó tiempo de poder confesarse, pero estamos a unos días todavía. Pero que no solamente se quede en querer comenzar un año nuevo de esa forma, Padre, porque a veces prometemos tanto y a las 2 semanas ya se nos ha olvidado lo que hemos prometido. Eso, casi tomamos el título de político. Sí. Cierto, lo que dices es muy cierto. Se nos olvida 2 semanas, Marco, en una semana se olvida. Sí. Hacemos propósitos, vaya, cruzamos el umbral pronto del año nuevo y se hacen propuestas. Nosotros pasamos un balance, una hoja a la comunidad de fortalezas, debilidades, en qué debemos mejorar como familia, con una autocrítica, ¿verdad? Pero me decía una esposa, a las 2 semanas a mi esposo se le olvidó todo. Y eso pasa con Dios también, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Bueno, acercarnos al sacramento de la reconciliación, y usted lo señalaba, ganar la indulgencia plenaria en este año jubilar mariano por todas aquellas personas que ya no están con nosotros y acercarnos siempre a este importante sacramento para arrancar bien, Padre, este próximo año que comienza, que no solamente será del reto para este gobierno que ya, bueno, justamente mañana cumplen 11 meses de haber ostentado la silla en el poder y que muchos han quedado así como no saben qué calificación darle, Padre. Sí, sembraron mucha esperanza, pero en este momento hay cierto desencanto, sí, ¿verdad? Nos dan cosas buenas, pero las restituyen de otra manera. Recuerde el decreto ¿de qué? De los secretos, no sé qué, de los proyectos. Secretos, sí. Lo llevaron de otra manera, ¿verdad? La comida de la presidenta será un secreto lo otro. O sea, nos dieron al toro con el dedo cuando lo de la sede, ¿verdad? Fue un momento emocionante, 84 diputados de pie cantaron el himno nacional. Fue emocionante la toma de posesión. Lo mismo pasó en Colombia, sí, con Petro, ¿verdad? Sí. Esa esperanza, la gente, que algo mejor tenía que darse, pero hemos visto muy poco. Lo de la Sisi es una esperanza, lo de la Corte es una esperanza, y es el momento propio donde los diputados pueden lavarse la cara. Como lo dice un diputado reconocido de la costa norte, da la impresión que solo cambió de bandera, ¿verdad? Pero los vicios siguen siendo los mismos del pasado, ¿verdad? Y lo que era malo en el pasado es bueno hoy, y lo que era malo sigue siendo malo. Creo que no dar una visión simplista de la política, una visión subjetiva, pierde la sacralidad de lo que es la palabra política, el arte de administrar el bien común. Sí. Bueno, y ya para ir concluyendo, Padre, no podemos obviar lo que nos han dicho los señores obispos, como usted lo decía al principio, ese pueblo que camina en tinieblas pero que quiere ver la luz, pero que ellos también llaman a resolver todas estas situaciones que nos han aquejado justamente cuando ya estamos a punto de cumplir un año de haber asumido este nuevo gobierno, resolver todas esas situaciones y, como usted lo apunta, la CIS y la nueva Corte pueden ser estas luces de esperanza, pero que al final podrían quedar en más de lo mismo, Padre. Creo que en eso se descifraba un poco la carta, el mensaje de la conferencia, sí, ¿verdad? Sí, el mensaje. Viendo lo de la CIS y viendo lo de la elección como una luz de esperanza. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz, ¿verdad? Queremos ver una luz al final del túnel. Hay que congraciarse con un pueblo que le dio una cuota de poder. La presidenta vendió una imagen de sencillez, de humildad, de accesibilidad. Y es el momento de dar la cara por la objetividad, por la ejecutividad que tantos esperamos nosotros, ¿verdad? Mira cuánta crisis en el Ministerio de Salud, sí, el Ministerio de Educación, inseguridad alimentaria, inseguridad jurídica, social, en el ambiente académico. Entonces, a mí me preocupa, sinceramente,
Imagínate aquella época donde las huelgas eran promovidas desde el Ejecutivo. Sí, ¿Te recuerdas el perdón de la deuda externa sí, que sí, sí. el cardenal Rodríguez encabezó esa Sí, comisión la comisión. para el perdón de la deuda y Ujú. que se iba a readecuar? Nos perdonaron 10.000 millones de dólares La estrategia de para con reducción de la eso, en vez pobreza, de sí. pagar al Banco Mundial, pues se trabajara contra la pobreza, y Ujú. con ese dinero lo que hizo fue aumentarle a los maestros que lo merecían, pero era Sí, para comprar conciencias. sí, Y mira, Marco, esos jóvenes preadolescentes, adolescentes que tienen ilusión en esa etapa de la vida, estar 4 meses sin clases era matarles la ilusión y el futuro, y son los que engrosan las pandillas ahorita. sí. ¿Qué va a pasar con los que recibieron, si es que recibieron clase vía plataforma? Ujú. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, Eso es lo definitivamente. que me estoy preguntando cuando veo tanto vigilante joven en nuestros circuitos. Sí, Ya no son adultos como lo teníamos hace 3 años. ¿Por qué? La pandemia los dejó sin educación, no tenían acceso a internet, a un buen aparato, móvil, sí. que un teléfono portátil no estuvo al alcance de ellos. Entonces esto va a aumentar la criminalidad. Y se buscan paliativos como el que está ahorita. Yo creo que hay que curar desde la raíz, o Desde la sea, raíz. mejor hay que prevenir que castigar. Y ahí nos hemos quedado bastante cortos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Creo que también había ministros que eran como el aval, pero muchos estamos desencantados de algunos de ellos. No es que ejecuten nuestros conceptos muy subjetivos, Sí, pero que no pierdan la objetividad tampoco. definitivamente. Creo que es el momento de abrir a un horizonte de esperanza. La Corte Suprema, la Sisi, y notas, ambos van en el campo de la justicia. Justicia. Así de sencillo, ¿verdad? Sí, En el campo de la justicia, donde el pecado es mucho, mucho grande y la deuda, la mora judicial es inmensa sí, la que sí. queda, ¿verdad? Y no queremos ya seguir con una justicia selectiva, ¿verdad? Como lo inmortalizó Crescencio Arcos, embajador americano, pero que no es de la frase, la justicia es como la víbora, Que muerde a los sigue descalzos. mordiendo solo a los de pies descalzos. Los grandes no están. Los de los hospitales ejecutaron órdenes de arriba. Sí, Los grandes están afuera. Y esa justicia es selectiva. No toca a los autores intelectuales ni a los que se aprovecharon del robo, del desfalco de los hospitales móviles, ¿verdad? Sigue siendo la justicia selectiva, aunque se han tocado casos, ¿verdad?, fuertes, pero queda mucho por hacer. Por eso, mientras haya injusticias, habrá incomodidad. Mientras haya justicia, habrá paz. La paz es fruto de la justicia, subrayaban los obispos latinoamericanos en Medellín. La paz es fruto de la justicia. bien, padre. Ya para terminar, solamente cómo están las actividades de la Parroquia Divino Niño para este fin de año y a qué horas estarán las misas para que la gente que pues lo escucha, le ve en este momento, pues sepa cómo estarán sus actividades para las misas de fin de año. Para el fin de año, la noche del 31 a las 7, esta vez en la parroquia. Si es el caso, sacamos carpas, Sí, ¿verdad? Porque ahí solo cabemos con lo de la pandemia, solo 500 personas. Sí, sí, El sí. cupo es de 1000, sí, ¿verdad? Pero sacaremos carpas y sillas ahí en el atrio porque se puede, tenemos un buen equipo de sonido recién obtenido. sí. Y el domingo en la parroquia como centro, ¿verdad? A las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. En las casitas a las 10 de la mañana y a las 12. En las tapias a las 9 de la mañana el domingo, ¿verdad? En Mateo va a ser por la noche, Sí. a las 6 de la tarde el 31. Y en el Empedrado el padre Felipe va allá y le celebra a las 4 de la tarde. O sea, son bastantes celebraciones. Reitero, las de la parte urbana, exceptuando las casitas, la unificamos en la noche de Navidad, como te lo decía, en el polideportivo. Y vale la pena que nos veamos los ojos, no la cara, porque la mascarilla lo impide. Sí. Pero saber que esa es la parroquia, que no está limitada a Hidalgo, que tiene misa dominical, a Santa Cruz y el Sauce, que tiene misa dominical, sino que nos unimos en la cabecera parroquial para estar juntos. Y valió la pena. Ahí pasé lista, a ver quiénes son de tal sector. Y era interesante, ¿verdad? Interesante. Ver bastante gente, sobre todo algunos sectores que incluso no pertenecen a la parroquia, pero se congregan con nosotros. Había una gran cantidad de gente de una colonia muy reconocida, ¿verdad? Marcos, esa es la actividad.
pues los solemnes no lo pierde, ¿verdad? Siguen estas solemnidades, esta Navidad se prolonga hasta el bautismo del Señor, Sí, sí. ¿verdad? Cuando entra a la vida pública, entra al escenario público, deja el hogar de Nazaret para dedicarse a la predicación del Evangelio. Que es lo que me he preguntado, Marco, ¿dónde pernoctaba Jesús si ya no vivía con María? Sí, sí. ¿Dónde pernoctaban los apóstoles? Creo que a la intemperie o en lugares públicos, pero en los evangelios solo nos habla de la visita a la casa en Betania de Marta, María y Lázaro. Visitó a Zaqueo, pero pernoctar, descansar, yo creo que lo que radicalmente nos dijo: las zorras tienen madriguera, las aves del cielo nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Mira que no solo nació pobre, murió como murió, sino que vivió como vivió. Bien, Padre, su bendición final ya para todos los que nos escuchan y nos ven a través de la radio, a través de Suyapa TV, sobre todo en esta octava de Navidad. Vamos a dar la bendición que aparece el 1 de enero y que es la lectura del libro de los Reyes. ¿Se acuerdan? O del libro de los Reyes, sí. Cuando bendecía Moisés al pueblo, hace esta invocación que es la lectura bíblica del 1 de enero, que aquí la estoy hojeando en el misal, pero como ya estoy viejo me cuestan mis dedos que se desplacen. Aquí la tengo, capítulo 6 del libro de los Números. Dice: el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Gracias, Marco. Excelente, Padre. Gracias a usted. Feliz Navidad. Y bueno, nos estaremos viendo ya el 2 de enero nuevamente ya con el Padre Ovidio. Pues, fue su última respuesta de este año 2022. Ya estaremos retomando con él en el 2023, Padre. Sí. Excelente, Padre. Un abrazo. Bien. Gracias, Marco. Bueno.